Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas que tanto disfrutamos. Soy Ernesto Rivera. En Costa Rica, pensar en proyectos fotográficos que se planifiquen con 1 o 2 años de antelación y que para concretarse sumen estadística, estética y demografía, hay realmente muy pocos. Uno de estos raros ejemplos de este estilo de fotografía, de safari fotográfico, es la dupla de fotógrafos de los hermanos Pucci, es decir, Sergio y Giancarlo Pucci. Decir Pucci en fotografía es hablar de ideas originales y de imágenes impactantes. Muchos recordarán su serie de fotografías aéreas sobrevolando Costa Rica que permitió ver la belleza del país desde otra perspectiva. Ahora, en el marco del Bicentenario, Giancarlo y Sergio Pucci se lanzaron al gigantesco proyecto de fotografiar la gente de Costa Rica. Para hablar del proyecto y del libro que resultó de este trabajo, invité esta noche a Giancarlo Pucci. Buenas noches, Giancarlo. Bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Un gusto estar aquí con usted. Mucha gente recuerda el trabajo de los Pucci por este libro de fotografías aéreas. ¿Cómo fue que le dieron la vuelta para pensar en la otra cara de Costa Rica, que es la gente? Teníamos muchos años de que ya la curiosidad por fotografiar gente se había despertado y que por distintas razones no le habíamos centrado full. Ajá. En uno de los proyectos más recientes, que fue un libro de Chirripó, hicimos un capítulo de las comunidades que están en la base del Chirripó, y ese fue como la inspiración final que nos motivó a enfocarnos y poner en primer plano a las personas, y sobre todo el contexto del Bicentenario. Hace 2 años, cuando nos sentamos ahí el equipo de trabajo, a preguntarnos, bueno, viene el Bicentenario, ¿cómo y de qué manera podemos aportar a la narrativa país? Fue que muy rápidamente salió, tuvimos claridad de que era el momento para entrar al proyecto Gente. Entonces, el contexto del Bicentenario, además sabiendo que el país ha estado y está en un momento muy polarizado, entonces sentíamos que el acercarnos a la gente, el recordar lo que nos une a pesar de nuestras diferencias, se volvía importante, y fue interesante que además de esas razones, de camino se vino una pandemia que nos separó físicamente y que además nos hizo como resignificar la conexión humana y las cosas más esenciales e importantes de la vida, que para mí tienen que ver con ese hilo conductor de lo que significa ser humano. Entonces tocaba gente. Es súper interesante esto que dice, porque cuando uno piensa en fotografía, a veces piensa en capturar una imagen, la belleza, la intensidad de un momento, lo espectacular. Hay un montón de fotos que son buenas por espectaculares o por raras, la luz, etc. Pero aquí hay una búsqueda de la condición humana, y eso es particular, es singular. Viendo el resultado, uno dice, bueno, ¿cómo lograron captar esta diversidad étnica y social? Apelaron a un montón de técnicas más etnográficas y antropológicas que fotográficas. Sin duda, no queríamos, se siente una responsabilidad importante, y por un lado sentimos que el proyecto puede tocar mucho más el corazón de la gente si ojalá todas y todos de una u otra manera nos sentimos retratados. Entonces no era salir, como dicen popularmente, a lo loco a tomar fotos, sino nos tomamos nuestro tiempo con estadísticas del Estado de la Nación, del INEC y otro montón de fuentes para montar una especie de matriz donde hicimos perfiles de personas en función de un montón de indicadores. Y cuando tuvimos esto, empezamos a buscar personas en las 7 provincias, edades, clases sociales, actividades productivas y otro montón de características. Y donde además la fotografía hablara del lugar, del contexto, de la historia de Costa Rica, sin que tuviera que hacerse explícito,
sin hablar de educación o de la abolición del ejército, del contacto con la naturaleza, ¿verdad? Todas esas cosas de las que nos sentimos orgullosos sin tener que decirlo explícitamente, que fuera evidente a la hora de ver el proyecto que eso es parte del ser costarricense que nos ha tocado de distintas maneras. Entonces hubo ese trabajo que terminó y culminó en un libro, pero que fueron 2 años si queremos lo podemos mostrar a esa cámara. Es un libro bellísimo, digamos, además desde el punto de vista formal, como libro, es un libro de tapadura, es un libro clásico de fotografía de buena calidad, digamos. Sí. El resultado de ese trabajo de investigación un poco etnográfico fueron 250 fotografías. ¿Quiénes son los que vienen en esas fotos? En estas fotos vienen 54 seres humanos, como les decía, en una paleta de diversidad muy amplia, y queremos que la gente conecte no solo con la estética y lo visual, que como usted bien decía, por dicha se nota y se siente, y cada foto lleva un trabajo gigante. No fue fotografía documental, de nuevo, no es que nos topábamos a alguien de manera espontánea en la calle y lo fotografiábamos, pero lo buscábamos, su lugar, ¿verdad? Como su ropa, la cotidianidad de esta persona, las personas que estaban en su casa, todo esto refleja de manera muy honesta, digamos, esas realidades de todas estas personas. Hay una anécdota muy linda de un director de cine que había encontrado ese personaje auténtico y le habló, y para cuando quedó venir a fotografiarlo, la persona se había afeitado, y ya no era la persona. ¿Cómo hicieron para preservar esa autenticidad que se siente, se percibe en el material? Realmente le dedicamos bastantes horas a cada persona. O sea, no, aunque obviamente como en cualquier producción hay una carrereada para lograr algo en cierta cantidad de horas, nos quedábamos, conversábamos, entrábamos en el hogar de las personas, que de hecho fue algo por lo que nos sentimos muy agradecidos y muy honrados. Porque además de la fotografía vienen historias, entonces son fotos e historias. Historias que no escribieron ustedes, sino que además convocaron a un grupo de escritores para trabajar el material. Sí, era importante, así como hay una paleta diversa de personas retratadas, que los que aterrizaran eso de alguna manera en palabras fueran también diversos. Entonces son casi 30 escritoras, escritores, bien mezclados, algunos más curtidos y que se dedican por muchos años a escribir, otros no tanto, pero con una sensibilidad especial. Y como le decía, cuentan historias que de alguna manera muestran el alma de esta persona. Entonces, volviendo a su pregunta de cómo se logra esa autenticidad, creo que es con mucha escucha, con mucha paciencia, con mucha presencia en el sentido de dedicarse y que la atención realmente esté con la otra persona y en realidad tuvimos una respuesta muy linda desde el primer segundo con todas las personas, porque se han sentido muy honradas de poder entre todas representar a Costa Rica. ¿Cómo abordás a alguien para decirle, bueno, yo en usted veo un pedazo de Costa Rica, sí, quiero que me permita fotografiarlo? ¿Cómo fue ese proceso? Debo confesar que el hecho de que hayamos hecho otros libros nos abría puertas, y al enseñar Costa Rica Aérea, por ejemplo, si era alguien que no había escuchado necesariamente nuestro trabajo, al ver otro libro le dio la confianza de ver que detrás del trabajo hay mucha intención y mucho cuidado de los detalles. Y la gente cómo reaccionaba a una sesión, porque además son fotos tomadas en ambientes naturales, en ríos, en montañas, gente caminando en el interior de casas, y lograr esa espontaneidad, lograr que la gente no esté mirando a cámara o no esté tratando de salir guapo, claro, que es lo peor que uno puede hacer cuando le van a sacar una foto. Todo el mundo siempre se preocupa y dice, bueno, pero que salga bien. Y de nuevo, creo que es tiempo, porque sí requiere muchas fotos para que salga una con la que uno se siente realmente identificado y emocionado. Y el tema de también viendo el libro y habiendo andado un poco por Costa Rica y en temas de comunicación, es complejo la infraestructura o la logística de armar esos viajes que
que hay que ir hasta tal lugar Sí. y ya que vamos hasta tal lugar Sí. pasemos por tal otro Sí. y aprovechar el viaje. ¿Cómo financiaron y cómo armaron toda esa logística que es realmente compleja? Este ha sido el proyecto más complejo, más caro, más lleno de retos de camino, incluido una pandemia. Ajá. Nosotros, con fondos de otros libros que hemos publicado, fue que logramos iniciar, echar a andar y llevarlo hasta cierto punto donde cuando se vino la pandemia, porque nos afectó muchísimo la venta de libros, Claro. sobre todo el mercado turístico que se secó por completo. En fin, fueron momentos muy difíciles, igual que para otras personas. Nos preguntamos qué hacemos, o sea, seguimos gastando los ahorros que nos quedan para terminar este proyecto o mejor nos esperamos y decidimos continuar. Sentimos que, como dicen, que ya el barco había zarpado y además que más bien había una razón nueva que tenía que ver con el contexto de la pandemia por terminar este proyecto. Entonces, continuamos adelante. Cerrando el 2020, Pozuelo y Wacker Automatic nos apoyaron el proyecto y eso sí nos permitió terminar y llevarlo a buen curso. Entonces, nos sentimos muy agradecidos por eso también. Qué bueno. Para lograr estos 250 retratos, tienen que haber recorrido el país varias veces, no una vez, Sí. varias veces y en sentidos cruzados. ¿Recordás alguna anécdota durante ese safari, esos safaris fotográficos que ejemplifique de alguna manera el espíritu de la serie? Sí, bueno, íbamos todo un equipo de trabajo, no solo mi hermano Sergio, que además Sergio sí tenía bastante experiencia en fotografía de personas porque él, además de naturaleza, siempre ha tenido como esa inquietud y por trabajo también ha hecho fotos de personas. María Teresa Brenes, que es parte como del equipo de producción y un equipo muy amplio con iluminación y otros detalles, pero me acuerdo una de las primeras fotos que fue donde doña Magda en Tucurrique de Turrialba. Y fue interesante porque fue como en el jardín atrás de la casa de doña Magda, un galerón, ella estaba llena de pejibayes porque ella es una emprendedora de pejibayes, hace cajetas, arroz con pejibayes, helados, un montón de delicias maravillosas. El mundo del pejibaye. El mundo del pejibaye, que además es súper sano. El punto es que estamos con todo seteado y se viene uno de esos aguaceros ticos que uno siente que se va a caer todo encima, todos mojados, ¿verdad? Ella estaba con un hoyón negro lleno de hollín, ¿verdad? Entonces De estábamos carbón pegado del carbón negro, ¿verdad? Entonces estábamos entre todos manchados por el hollín, la lluvia, había una gallina que entonces además queríamos que la gallina quedara en el cuadro, entonces era no solo la espontaneidad de la persona, pero había que convencer a la que la gallina se quedara quieta unos segundos. En fin, ese fue de las primeras fotos. Es una, por supuesto, de muchas historias, pero que disfrutamos mucho y que se siente un privilegio que las personas retratadas se hayan apuntado, se hayan permitido, no solo que le tomen una foto, que ya implica un grado de vulnerabilidad, pero claro, contar historias, que hay de todo. Hay historias desde divertidas, vacilonas, sorprendentes, algunas llenas de retos, ¿verdad? De esas... ¿De quién recordás que te haya emocionado? ¿Cuáles? Porque tiene que ser más de uno de estos personajes te emocionó verlo en su lugar. Hay muchas, hay muchas. En ese instante la que tengo fresca es la de Eladio Castro. Eladio es un emprendedor turístico que trabaja en el área de conservación Guanacaste. Él es surfeador y lleva grupos de surf a Rocabruja y a otro montón de lugares. Tiene sus cabinitas que ha construido con mucho empeño. Eladio es una persona que uno puede ver la gratitud que él tiene con la vida, para con la vida en todo lo que hace. Y ha tenido una vida, como él mismo lo dice, como con dos tiempos. Una primera etapa de su vida muy difícil, con retos con el alcohol, ¿verdad? Y que lo lleva a un punto donde inclusive tiene un accidente que casi pierde una pierna, pero que lo lleva a un lugar donde él entiende y casi que le pide a Dios debajo de un árbol de tamarindo, ¿verdad? Con mucha conexión con la naturaleza, que le encuentre camino, que le dé camino y después en esa segunda etapa de su vida
habla de su relación con sus hijos, de su segunda esposa, de la relación con la naturaleza, de esa gratitud que, como le digo, en cada palabra que él dice uno se la siente porque hasta que vibra, ¿verdad? Y es una historia muy, muy linda. No se la cuento toda para que ojalá la lean en el libro. Ok, es súper interesante eso porque hay un acercamiento humano, además de estético, además de tratar de entender estéticamente un personaje, cómo fotografiarlo. Qué rico poder haber participado de esa inmersión por Costa Rica del 2020. Sí. ¿Qué sensación te queda después de semejante tour? Me gusta esa palabra que usó de inmersión, porque en un contexto como en el que estamos, creo que nos ha tocado hacer inmersiones en nuestro propio mundo interno para entender cómo adaptarnos y lidiar con situaciones totalmente inesperadas, llenas de retos. Y creo que para mí esa inmersión y la inmersión que ha significado este proyecto, que se llama Pura Gente, por cierto, tiene que ver con destilar aquello que es impermanente y que independientemente del rato que estemos en este cuerpo, en el planeta, está ahí y que nos conecta a los seres humanos y que nos recuerda en medio de todo el ruido, de todo el montón de cosas que también como seres humanos, ¿verdad?, tenemos en nuestra cabeza, en nuestro quehacer y nuestros anhelos, etcétera, que es esa esencia que nos conecta, que a veces se nos olvida y que a veces nos quedamos más enfocados en lo que nos genera incomodidad de la otra persona o lo que hace o su rol en la sociedad o lo que dijo, cómo lo dijo, etcétera. Y se nos olvida que hay un ser humano ahí también. Entonces creo que este es un momento para recordar lo que nos une más allá de nuestras diferencias, sin romantizarlo y sin pretender que no hay diferencias, que no hay conflicto, que no hay dificultad, pero que llega un punto donde o decidimos seguir chocando hasta consecuencias muy dolorosas, o bueno, o nos planteamos un camino de reconocernos en el otro y de conectar de una manera más esencial y más profunda. Así que este libro resume mucho de eso. Qué buena esa idea, qué interesante esa idea de reconocernos en el otro. A veces el vértigo de la vida nos pone en yo tengo que ir, estoy en un semáforo y necesito que ese auto se mueva para avanzar, y no reconocemos que el otro, el semejante, está en las mismas situaciones y él también necesita que nosotros movamos el auto para avanzar hacia otro punto y que hay una interrelación entre los seres humanos. Estas ideas de tomar los rostros, hay mucho rostro en primer plano, mucho primer plano que muestra expresiones, que muestra sentimientos, permite ahondar un poco en esa búsqueda de lo sentimental. Sí, yo quisiera pensar que cuando la gente vea el libro y ojalá se siente con calma a disfrutarlo, viva esa inmersión de alguna manera a través de esos rostros que usted menciona y conecte con lugares que han sido especiales por las personas con las que ha estado ahí, que conecte con su propia humanidad y con sus propios retos, anhelos, ilusiones, y que de alguna manera nos permitamos la vulnerabilidad en el sentido, creo que eso es algo que la pandemia ha traído. Nos recordó que todos somos vulnerables y todos somos finitos, ¿verdad? Entonces, más allá de la idea de lo que creemos que es la otra persona, nos permitamos abrir inclusive aquello que a veces nos da miedo compartir, aquello que nos hace sentir amenazados si otra persona lo conoce, claro, ¿verdad? Nuestras capas más
internas, ¿verdad? Pero que finalmente todos y todas las tenemos. Claro. Y que si nos permitiéramos abrir eso un poquito más, sería menos cansado, menos difícil, requeriría menos inversión de la personalidad por mostrar algo que de repente no hace falta maquillarlo más de la cuenta porque ya tiene su belleza. Cuando veía el libro, cuando veía las imágenes del libro, el libro lo acabo de ver ahora en físico, pero cuando veía las imágenes del libro pensaba que es de alguna manera la antítesis buena de Instagram. En Instagram la gente sube un retrato si está feliz, si está guapo, si está con linda ropa, y si no está, se arregla con Photoshop y se hace más delgado, etc. Aquí hay gente auténtica. Un minuto nos queda. Podríamos tener toda una conversación de Instagram porque el tema me fascina. Por lo que está implicando para el bienestar de las personas, pero no solo por cómo se ven, pero aquí nos permite sentarnos unos segundos, un rato. Esto nos acompaña en la sala de la casa y no es tan efímero como un posteo de Instagram. El libro está en preventa en el sitio puchis.r/pura vida. Ahí lo tenemos. A precio especial, firmado, si lo quieren firmado, se lo mandamos a la casa, así que estamos en la última semana de preventa y a partir de diciembre va a estar en las principales librerías. Como embajadores de Marca País nos sentimos muy orgullosos de pensar que este libro pueda traer algo de esperanza en un momento tan complejo. Bueno, ahí está una opción para un buen regalo de Navidad. Nos vamos, te propongo que nos vayamos viendo algunas fotos. Claro. Giancarlo Pucci, fotógrafo costarricense. Muchas gracias. Un placer estar aquí. A continuación, las pasantes. Muchas veces llegaba cansada. No, pero es que ¿qué más me va a decir si muchas veces ni nos veíamos? Buenos días. Hola, Mirellita. Ay, mis niñas. Desde que llegué esta mañana están así, mamitas. No han parado para nada. Y preciso, hoy yo puse la visita de curaduría. Y nadie se ha atrevido a subir, mamita, ni yo. A mí me da pavor, me da miedo. Ay, no. No. Y donde le cuente a Verónica, me va a matar con ese genio que se manda. Me van a echar. Sencillo. Y el arriendo. Venga. Ay, no, mamita. En serio. No, No se preocupe por esas cosas. Mirellita, vea, a usted no le va a pasar nada, no la van a echar. Usted tranquila, cálmese, ¿será? que ellos van a solucionar sus cosas como puedan, pero usted no se